Buenos días, vamos a empezar esta reunión, esta administración de este domingo, que es el domingo 4 de junio, el primero del mes de junio del año del Señor 2017. Y habrán notado, quienes acostumbran seguirnos en redes sociales, que esta vez no mandé invitación. Y no mandé invitación porque el mensaje que tiene el Señor esta mañana, que han venido siendo mensajes desde hace varios domingos muy, diría yo, específicos y especiales, es un mensaje con un contenido verdaderamente complejo, profundo. Y tengo que decirlo también, un mensaje que el pueblo de Dios, que muchos de los ministros de Dios evitan. Porque es un mensaje muy complicado, porque lo va a partir en dos el Señor. Va a ser este domingo y el que sigue. Así que a la familia natural y de la fe, y a quienes están buscando amor, verdad, esperanza, y a quienes también les hago llegar bendiciones de parte del Señor, vamos a hablar esta mañana un mensaje muy poderoso, la verdad, un mensaje que va a mover cimientos de entendimiento, hablo de mente, pero también de discernimiento, y entonces hablo en el espíritu, y en una visión nueva, muy clara, pero también muy extensa, por eso se va a llevar 2 domingos. Esta es la primera parte de este mensaje, y el fundamento del mensaje está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 28 al 30, donde dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra, Señor, que tú pones en nuestro corazón, Señor, para compartir. Te pido, Padre mío, que en todo momento, Señor, mantengas en nosotros, Padre, esta actitud de ver y de escuchar, Señor. No permitir, Padre mío, que en ningún momento se nos escape, Padre, ninguna porción. Porque en Cristo, Señor, sabemos que somos más que vencedores, Padre mío. Pero también, Señor, sabemos que hay diseños, Padre bendito, que tú nos vas a hablar esta mañana y la que sigue, el siguiente domingo, Padre mío, que quieres que recibamos, Padre, en este mensaje, Padre mío. Te pedimos, Padre mío, que nos uses, Señor, que a este hijo tuyo que vas a usar, Padre, pongas palabras en su corazón, primero, lleno de tu Espíritu Santo y por lo tanto en tu mente, para comunicarlas, que seas tú el que hables, Padre, y tú el que comuniques con claridad. Te lo pido, Padre mío, y así lo creo, y por eso mi boca habla en lo que mi corazón cree, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Este es el mensaje 8 de esta serie Nueva Administración, y el título del mismo es Predestinado al amor eterno de Dios. Esta es la parte 1 de este mensaje, predestinado al amor eterno de Dios. Y en esta porción de la palabra de Dios que acabamos de leer en el capítulo 8 de Romanos, de los versículos 28 y hasta el 30, nos encontramos al menos con 2 referencias a una palabra, es decir, menciona 2 veces en estos 3 versículos 28, 29 y 30 de Romanos 8, una palabra que resulta particularmente polémica, tengo que decirlo así, para los cristianos a lo largo de la historia y desde el siglo XVI hasta nuestros días, que tuvo origen en un hijo, un siervo de Dios llamado originalmente Juan Calvino, francés de nacimiento, pero vivió en Suiza. Ahí fue donde pasó pues la mayor parte de su vida. Hay incluso una estatua en la capital suiza para Juan Calvino. Y para los que no lo saben, y se los digo de una vez como referencia, podría decirles que toda la expansión de la obra de Lutero hacia el resto del planeta mucho tuvo que ver con la obra de Juan Calvino, porque de ahí fue donde salió
hacia el resto de Europa y concretamente hacia Inglaterra. Y como sabemos, de Inglaterra hacia el resto de las naciones por la colonización misma de lo que fue el Imperio Británico, incluido el continente americano. Y esa palabra a la que me refiero es la palabra predestinación. Aparece 2 veces. Y vuelvo a leer Romanos 8, 28 al 30, concretamente los versículos 29 y 30, donde dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su propósito. Así lo dice en el versículo 29. Y en el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y luego continúa con un diseño que no quiero adelantarme, pero que tiene mucho que ver con el mensaje que nos está dando el Señor esta mañana y la que sigue, el siguiente domingo, predestinado al amor eterno de Dios. Ahora bien, nos podríamos hacer al menos 2 preguntas cuando hacemos referencia a esta parte o esta porción del Logos de Dios que en Cristo creo y mi boca habla lo que mi corazón cree va a ser rema para tu vida. Y estas 2 preguntas son: ¿qué es la predestinación? Y la segunda, que es todavía más importante, ¿es bíblica la predestinación? Es decir, aunque hay referencia aquí concretamente en Romanos 8, versículos 29 y 30, aparece la palabra en ambos versículos. Esta palabra, por el sentido de lo que vamos a ver que significa la predestinación, va a romper va a confrontar entendimiento, pero sobre todo va a confrontar fundamento doctrinal y espiritual. Y vamos a la definición de esta palabra. Predestinado es el adjetivo que se le aplica a aquel cuyo destino ya está escrito. De esta forma se entiende que la persona predestinada tiene su final definido desde el momento de su nacimiento por obra de una divinidad o de algún tipo de fuerza mayor. Esa es la definición concreta de predestinado. Así que la predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. Es decir, algo que por más que hagas tú lo que sea, vas a llegar a tu destino que ya está escrito. Y este concepto se utiliza en el ámbito de la fe o de las religiones también, para nombrar al designio de Dios que selecciona a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria. Repito, el concepto se utiliza en el ámbito de la fe y también de algunas religiones o de muchas religiones para nombrar, para darle nombre, para calificar al designio de Dios que selecciona a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria. De acuerdo a esta creencia, los seres humanos nacen predestinados. Eso fue lo que Juan Calvino escribió y que hoy es una teología, por cierto, un fundamento doctrinal aceptado porque está en la Biblia incluso, como acabamos de leer. Ya que Dios decide sobre sus destinos. Es decir, tú eres predestinado porque Dios es el que decide sobre tu destino, porque Dios es el que ha escrito tu propósito. Aunque tú no lo conozcas, hay un propósito de Dios para tu vida. Y en ese contexto, Dios no solo es el creador, sino que también dicta la evolución de acuerdo a su voluntad. La predestinación, por lo tanto, es contraria al entendimiento del libre albedrío. Se contrapone al libre albedrío, pero que conste, tanto el libre albedrío como la predestinación están escritas y conviven en la Biblia. Ahora bien, si se cree que el hombre está predestinado, se está aceptando que Dios conoce el destino de todos los seres humanos, de todos sus creados. Y este entendimiento abre la puerta para diversos debates teológicos y filosóficos. ¿Y por qué hablo aquí de debates teológicos y filosóficos? Teológicos porque tanto la predestinación como el libre albedrío son bíblicos. Y filosóficos porque como se contraponen,
pues suena extraño, ¿no? Al menos, si uno lo piensa y lo razona. Porque ¿cómo puede haber contrariedad en la propia palabra de Dios? Hablando de, por un lado, de que tú como ser humano puedes decidir creer en Cristo y seguirle y hacer tu confesión de fe conforme a Romanos 10, 8 al 10. Pero por el otro lado, te habla en el mismo Romanos, en el capítulo 8, versículos 28 al 30, que es Dios el que te predestina tu futuro y tu vida. Si Dios es benevolente y sabe qué hará cada sujeto, ¿por qué permite que las personas hagan el mal? Por otra parte, si se justifica el mal a partir del libre albedrío, pues entonces la predestinación no tiene ningún sentido. Y en el calvinismo, lo que Juan Calvino creía, que es una de las doctrinas que sostienen que los hombres ya están predestinados, este movimiento fue, como ya les había compartido minutos atrás, liderado, formado, llevado, empujado por el teólogo francés Juan Calvino en el siglo XVI, por allá del año 1560 más o menos. Y si quieren conocer completa y absolutamente el detalle de cómo ocurrió eso, les recomiendo un libro que se llama Los Generales de Dios, el segundo tomo, en donde está la biografía de Juan Calvino, y escribe y explica muy bien esto que estoy acá compartiendo al respecto de la vida de Juan Calvino, no necesariamente concretamente al respecto de la predestinación, en donde hay muchos estudios, y aquí solo yo lo estoy abriendo al entendimiento y al discernimiento en el espíritu de lo que Dios nos quiere hablar al respecto de que estamos predestinados a su amor eterno en esta parte 1 de este mensaje. Pero ¿qué postula lo que Juan Calvino escribió en el siglo XVI? Que aunque Dios ya habría definido quiénes alcanzarán su gloria y quiénes no, desde el momento de la creación, las personas deberían de buscar en su interior la gracia divina y actuar de acuerdo a las leyes de Dios para demostrar y para demostrarse que están entre los elegidos. Postula entonces Juan Calvino que aunque Dios ya habría definido quiénes alcanzarán su gloria y quiénes no desde el momento de la creación, las personas debían buscar en su interior la gracia divina y actuar de acuerdo a las leyes de Dios para demostrar y para demostrarse a sí mismos que están entre los elegidos, entre los escogidos. Eso es lo que escribió Juan Calvino. Y lo preciso así, porque no necesariamente es lo que la Biblia dice, si también incluye el libre albedrío, entre otras doctrinas, la palabra de Dios. Y a pesar de que una doctrina que sostiene que no importan las acciones de cada individuo, ya que Dios tiene planeado su destino, no parezca la mejor manera de impulsar una conducta moral y por lo tanto de entender lo que dice y de discernir sobre todo la palabra de Dios, el calvinismo gozó y sigue gozando de una gran aceptación. Yo recuerdo, y lo compartía, creo con mi esposita unos días atrás, alguna reunión pastoral en la congregación en donde nos congregábamos nosotros hasta hace 3 años, en donde por alguna razón el pastor principal en corto me decía, de lo que estamos aquí hablando es de la predestinación. Y me volteé a ver y me dices, ¿le entro? Y le dije, no se te ocurra. Y la razón del éxito de esta doctrina se debe en que para descubrir en uno mismo los signos de la gracia divina y comprobar que Dios lo ha elegido, es necesario mantenerse dentro de la línea de comportamiento propia de una buena persona. Según se lo observe, esta doctrina de la predestinación puede considerarse una profecía autocumplida. Es decir, que una vez formulada, que una vez propuesta, se convierte en la causa misma de su existencia. Diciendo, si tú has sido escogido por Dios, entonces tienes salvación. ¿Ves? Si tú has sido escogido por Dios, entonces por lo tanto tú en algún momento en tu vida vas a decirle que sí a Cristo como Señor y Salvador y vas a ser salvo. No necesariamente funciona así, porque el libre albedrío nos dice exactamente lo contrario, que Dios nunca te va a forzar y que es tu decisión el creer en Él. Ahora,
Con fundamento en la palabra de Dios tenemos que en Romanos 8, en los versículos 29 al 30, y vuelvo a leer, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Palabra del Señor. Y aquí te invito a que no pierdas de vista que hay un proceso en donde la predestinación fue el inicio. Primero los predestina, luego los llama, luego los justifica y luego los glorifica. Y eso es justo lo que el Señor nos va a dar a entender y a revelar en este tiempo, en estas dos ministraciones. Luego en Efesios, en el capítulo 1, versículos 5 al 11, declara, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Eso dice Efesios 1:5. Y luego el versículo 11 de Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo te invito a que profundices ahí en Efesios, en el capítulo 1, todo el capítulo 1, pero concretamente los versículos 5 y 11, y luego lo hagas en el contexto de Romanos 8, 29 y 30. Vamos a repasar entonces unos hechos relacionados con este tema. Mucha gente hoy está particularmente hostil y sensible hacia la doctrina de la predestinación, precisamente porque no convive, entre comillas, con la del libre albedrío, en donde es tu decisión creer en Cristo. Sin embargo, y sin ninguna duda, la predestinación, como acabamos de leer tanto en Romanos como en Efesios, es una doctrina bíblica. No hay duda, es bíblica. La clave es entender lo que significa, cómo discernimos y entonces cómo recibimos este diseño bíblico de la predestinación. Las palabras traducidas como predestinado en la palabra de Dios, en las Escrituras, en estas porciones, tanto en Romanos como en Efesios 1, que hemos compartido, Romanos 8, 29 al 30, y Efesios 1, versículo 5 y versículo 11, la palabra traducida como predestinado en esas porciones viene de la palabra griega proorizo, con Z, proorizo, con doble O, proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que ocurrirán tiempo después. Ahora bien, si tomamos como referencia al pastor David C. Pack, y lo pueden buscar en internet, no hay ningún problema con ello, los invito a que profundicemos en este tan apasionante y polémico tema. Es muy polémico. ¿Cómo convive la predestinación, con el libre albedrío? ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? Porque eso fue lo que hizo cuando habló de predestinación. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? Y es que en esta doctrina, y de acuerdo a Romanos 8, 29 y 30, Dios predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo para ser llamados, justificados y glorificados. Repito, conforme a lo que dice Romanos 8, 29 al 30, Dios predeterminó que ciertas personas serían conformadas a la semejanza de su Hijo para ser llamados, justificados y glorificados como resultado de que fueron predestinados. Esencialmente, esta teología dice que Dios predeterminó que estos individuos serían salvos. Numerosas porciones de la palabra refieren a los creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos. Y vamos a ir a algunas de ellas. Vamos primero al libro de Mateo, en el capítulo 24,
versículos 22 al 31, 22, perdón, y 31 que dicen, en el 22. Si aquellos días no fuesen acortados, perdón, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 31 de Mateo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Marcos, capítulo 13, versículos 20 y 27. 13, Marcos 13, versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13, 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Romanos 8, 33. Regresando a Romanos, capítulo 8, pero ya no en el versículos 29 y 30, sino versículo 33. Romanos 8, 33 dice la palabra de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 1, versículo 4, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En Primera de Timoteo 5, 21 dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Segunda de Timoteo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y aquí sí voy a hacer, amén, una anotación importante. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, y fíjate lo que dice después, para que ellos también obtengan la salvación. La salvación es una elección. La salvación es una elección. Una cosa es ser predestinado, otra cosa es ser salvo. Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. Eso es lo que dice Primera de Pedro 1 y 2. Y en el capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía eligió a ciertas personas para que sean salvas. Pero aun si tú no eres uno de esos elegidos, tú lo puedes ser por tu decisión. La objeción más común hecha a la doctrina de la predestinación es que es injusta, claramente, ¿no? ¿Por qué escogiste a unos y a otros no? Pero eso es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, y es su perfecta voluntad. ¿Por qué Dios escogería a ciertos individuos y a otros no? Y es que el punto más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvos, porque todos hemos
pecado, como dice Romanos 3:23, y todos merecemos el castigo eterno, como dice Romanos 6:23. Como resultado, Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. No obstante, Dios generosamente decidió salvar a algunos de nosotros. Pero le da la oportunidad a todos a que lo sean. Y si esto fuese verdad absoluta, Dios no está siendo injusto con aquellos que no eligió porque ellos reciben lo que merecen. ¿Lo pueden ver? No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Léase, ninguno tenemos, ¿cómo le digo yo? Calificación para ser salvados. Y Dios en su infinita misericordia dice, escojo a unos para que lo sean, pero el resto también lo pueden ser por su libre albedrío. Eso es lo que nos está diciendo. Sin embargo, en este contexto hipotético que estamos explorando, el hecho de que Dios fuese clemente con algunos no lo hace injusto para con los otros. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. En un ejemplo, vamos a imaginar que yo decido regalarle dinero a 5 personas dentro de un grupo de 20. ¿Las 15 personas que no recibieron dinero estarían molestas? Muy seguramente sí. ¿Tendrían razón para estar molestas? No. ¿Por qué? Porque yo no le debo dinero a ninguna de esas personas. Yo le di dinero a esas 5 porque yo quise. Fui generoso. Tuve misericordia. Lo diríamos en otras palabras en el lenguaje humano, no las voy a usar, ¿verdad? Pero no tendría por qué estar molestas las otras 15. No les debía nada, no tenía por qué darles. Fue mi elección darles esas 5 que yo escogí. Si fuese verdad entonces que Dios elige quién es salvo, la pregunta sería, ¿no tropieza esto nuestro libre albedrío de elegir y de creer en Cristo? La Biblia dice que tenemos la libertad de elegir. Todo lo tenemos que hacer, todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y seremos salvos. Vamos a Juan, al capítulo 3 y al versículo 16, muy conocido, que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra del Señor. Y en Romanos, en el capítulo 10, que ya comentaba o mencionaba unos minutos atrás, versículos 8 a 10, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Otra vez, dándonos clara idea, la propia palabra de Dios, de que es una decisión ser salvo. Pero no es tu decisión ser predestinado, ser escogido. Eso es voluntad estricta de Dios. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguno que cree en Él o alejando a alguien que lo haya estado buscando. Nunca lo ha hecho. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Dice la palabra de Dios, porque el que busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que escucha. De alguna manera, en los misterios de Dios, la predestinación trabaja mano a mano con una persona que es conducida por Dios. Luego en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16 dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, y esto es muy importante, al judío primeramente y también al griego. ¿Escuchaste? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Quién escribe aquí? Pablo. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué es el poder de Dios? Para salvación. El evangelio del reino es poder de Dios para salvación. Pero fíjate lo que dice luego, es revelador. Para el judío primeramente y también al griego. Le hace al resto del mundo.
Dios predestina a quien será salvado y debemos elegir a Cristo para ser salvados. Pero ambos enfoques son correctos. Sí hay escogidos de Dios, pero cualquiera puede ser salvo por decisión. Porque el que te escoja no quiere decir que ya estás salvado. El que te escoja quiere decir que hay algo que Él tiene como propósito concreto, especial para ti. Pero es tu decisión decidir por Cristo. Es precisamente la afirmación anterior la clave en esta doctrina, que es en verdad diseño de Dios para el establecimiento del reino. Romanos 11:33 proclama: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora, ¿qué hay con el libre albedrío? Y para profundizar con este hecho, que la misma palabra de Dios asevera como un regalo suyo para su creación, vamos a explorar verdades en relación con el pueblo escogido de Dios. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? El pueblo israelita. Y dijo israelita y no judío con toda intención. Y vamos a ver por qué. Una grande porción de Israel hoy está cegado, aunque posteriormente va a ser salvo. Déjenme decirlo de otra manera. Israel fue predestinado por Dios. Israel fue predestinado por Dios y ellos siguen esperando la venida del Hijo de Dios. Aunque ya hay muchos judíos, israelitas, que son mesiánicos, que creen que el Hijo de Dios es Cristo. Si hay alguien que fue predestinado, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y aunque hoy están cegados, van a ser salvos. Y esto que he dicho anteriormente es una declaración, no solo respetuosa, sino completa certeza es la que tengo, que siendo Israel el pueblo escogido de Dios proféticamente, va a haber salvación ahí también. Todo el capítulo 11 de Romanos ofrece mucho entendimiento de cómo estos, que en su mayoría hoy están ciegos, van a ser salvos más adelante. Y este capítulo inspirador, que es Romanos 11, debería ser profundizado y discernido cuidadosamente. Pero ahora lo vamos a hacer brevemente, seguramente, con algunos vistazos y algunas piezas muy concretas que hay en esa porción del Logos. Habla de todas las tribus de Israel, Romanos 11. Sin embargo, en verdad, casi nadie entiende quiénes son las tribus de Israel. Recordemos que el Señor ya nos ministró de ello en nuestra Asamblea 26, el remanente, tribu de Benjamín, cuando nos dio visión de nuestro origen benjamita y de la dispersión geohistórica de las 12 tribus de Israel. En lo general, la humanidad y aún la inmensa mayoría de los cristianos suponen que los judíos, que es solo una de las 12 tribus, constituyen todo el Israel de hoy. Ese es el gran, esa verdad es ignorancia pura. Los judíos es solo una de las 12 tribus de Israel. El pueblo escogido es el israelita, las 12 tribus. Jacob, que pasó a ser Israel después de luchar toda la noche con el Señor, que le fue descoyuntada su pierna como señal de que había obtenido victoria y la bendición de Dios. Y entonces su descendencia, los 12 hijos, son el pueblo de Dios escogido, el pueblo de Dios predestinado. Hoy muchos judíos han continuado hasta cierto grado guardando el día de reposo de Dios en sus fiestas anuales, como el Sukkot, por ejemplo. Ellos han retenido su identidad de una manera de las que las otras tribus han perdido. ¿Por qué? Porque las otras tribus se han diseminado. Ya el Señor nos hablaba en aquella administración, el remanente tribu de Benjamín, que a América llegó el remanente. Los benjamitas, que fueron los que llegaron a Sefardí, a España.
porque desde España llegó toda la peregrinación, concretamente a Centro y Norteamérica. En Sudamérica hubo más. Hubo también judíos askenaz, acuérdense de eso. ¿Quiénes eran los judíos askenaz? Pues los restos de las tribus, porque en Jerusalén solo se quedaron ¿quiénes? Los de Judá y los de Benjamín. Romanos 11, pues, describe cómo Dios un día llamará y salvará a todas las 12 tribus de Israel. De hecho, el versículo 26 de Romanos 11 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nuevamente, en la Asamblea 26, el remanente tribu de Benjamín, el Señor nos dio visión de lo sucedido geohistóricamente con las tribus de Israel. Hoy, estas permanecen con el velo en su condición espiritual respecto de Cristo. Ese velo pronto les va a ser removido. Ahora son cegados, pero van a ver pronto, ¿eh? Pronto van a ver. Muchos cientos de millones de israelitas del pasado, del presente y del futuro pronto llegarán a entender el glorioso propósito del plan de Dios. Fíjate lo que acabo de decir. Muchos cientos millones de israelitas, no de judíos, de israelitas, de las 12 tribus, del pasado, del presente y del futuro, pronto llegarán a entender el glorioso propósito del plan de Dios. Porque a pesar de que viene pronto, ese tiempo no es ahora, ¿eh? Dios no está trabajando con las naciones o con las tribus, pues, de Israel. Y ellos no están recibiendo su oportunidad de salvación justo ahora, en este momento. No lo están haciendo. Parte de la razón es explicada en Romanos 11:25, el versículo previo del que acabo de leer, donde Pablo advierte a los romanos gentiles a tener cuidado. Les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Wow. ¿Quiénes tienen que estar primero plenos en Cristo? Los gentiles. Y luego, Israel. Porque fueron predestinados. Dios primero está tratando con gentiles en esta era, junto con muchos israelitas físicos esparcidos por las naciones, o descendientes de israelitas, que ahora ya ni siquiera lo son, que se han mezclado con otras razas, y que ya no llevan su fe, sino han adoptado la fe de otros. Pero en el futuro, Dios, lidiará con todo Israel, a fin de que ellos sean salvos. Y veremos que también se ocupará de todas las naciones gentiles. Primero a los gentiles y luego a los predestinados, el pueblo escogido. Ahora, ¿qué significa entonces, ya teniendo todo este contexto claro, exactamente la predestinación? Hemos visto claramente que la predestinación no significa que Dios ha determinado por adelantado el destino de todos los seres humanos y que el curso entero de sus vidas ha sido decidido para ellos, porque hay libre albedrío también. Empieza a quedar claro entonces. Esto no significa que todos los seres humanos que alguna vez han vivido fueron elegidos para estar perdidos o para ser salvos. Fueron preescogidos para recibir la invitación a ser hijos de Dios y para una obra o un ministerio y un propósito concretos. Así como el pueblo de Dios fue predestinado a Israel. Quiero ser absolutamente claro con esto. ¿Qué significa en verdad entonces la predestinación? Hay solamente 4 lugares donde la versión Reina Valera de la Biblia usa la palabra predestinó o predestinado. Así
que ciertamente debemos admitir que la palabra está en la Biblia. Es solo su significado el que aún puede ser incierto para algunos. Y ese es el propósito de Dios con esta administración, dejarlo perfectamente claro. Y vamos a leer estos 4 versículos y luego vamos a volver a ellos para la explicación. Los 2 primeros están en Efesios 1, versículos 4 al 5 y 11 al 12. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, del griego filiación, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego versículos 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Como ya leímos, también está en Romanos 8, 28 al 30. Esos son los 4 lugares en donde están estas 2 palabras. Versículos 29 y versículos 30 de Romanos 8. Y como ya leímos en Efesios, versículos 4 y 5 y versículos 11 y 12. Así que podemos llegar por lo menos a 2 conclusiones. ¿Has visto algo sobre personas siendo predestinadas a estar perdidas o ser salvas? No. Con énfasis, no, en ningún lugar en la Biblia habla de que te predestinó para salvarte o te predestinó para perderte. Simplemente te escogió con un propósito, pero es tu decisión ser salvo. Es tu decisión obedecer a Dios. Así que no está allí en ningún lugar, por más que lo puedas leer. La Biblia en ningún lugar dice que fuiste predestinado para perderte o predestinado para ser salvo. No hay ninguna referencia a que alguien tenga su destino predestinado a través de alguna supuesta doctrina sobre la predestinación. ¿Lo puedes ver? Estás escogido para un propósito de Dios, pero sigue siendo tu libre albedrío el que le dice que sí o que no a Dios. Tú, cualquiera en este lugar o de quienes nos escuchan, claro que has sido predestinado por Dios para un propósito concreto de Dios, pero es tu decisión, primero, creer en Dios, segundo, recibir a Cristo y tercero, obedecer a Dios para llegar a ese destino que Él ya escribió. Es tu decisión, ahí está tu libre albedrío. La predestinación junto con el libre albedrío van juntos. Pregunta, ¿cuándo decidió Dios llamar a aquellos a quienes están vivos en esta era? Vamos a ir ahora a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, en donde dice la palabra de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En este versículo sí nos dice que Dios decidió llamar a algunos en esta era, antes de los tiempos de los siglos. Le hace que fueron predestinados a ser llamados. Y esto contesta la pregunta de cuándo Dios eligió llamarnos. Pero Efesios 1:5 explica cuál es el propósito de ese llamamiento. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. ¿Para qué nos escogió? Para ser adoptados. Pero tú decides. Y en el versículo 11 añade, ahí en Efesios 1, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y estos 2 versículos, junto con 2 de Timoteo 1:9, dejan absolutamente claro que Dios ha predestinado a ciertas personas para el propósito de convertirse en hijos suyos. Pero sigue siendo tu decisión. Aquí no hay nada sobre ser predestinado a estar perdido. O si vamos al caso de ser salvos, aunque la salvación está descrita aquí como el propósito ofrecido a las personas que Dios llama, no están obligados, es tu decisión, es tu libre albedrío. Como Romanos 10, 8 al 10. ¿Qué pues? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, le hace, vas a confesar. No. Si confesares, es tu decisión con tu boca que Jesús es el Señor. Y declarares, también es otra decisión. Hay 2 decisiones. Que Dios lo levantó de los muertos.
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el versículo 12 de 2 Timoteo 1 dice, sido predestinados a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes? Los predestinados. Por eso es que puedo dar mi testimonio, una partecita muy chiquita. Yo desde que era niño, yo sentí un llamado de Dios, aunque no sabía que era un llamado de Dios. Y cuando ya no era tan niño y empezaba en la preadolescencia, por ahí de los 11, 12, 13 años, yo en las vacaciones de verano, las que eran las vacaciones largas, entonces sí eran de 2 meses, ahora son como de 3 semanas, ¿no? Pero bueno, entonces eran como de 2 meses, o hasta más. Mi actividad matutina diaria a esa edad era levantarme, bañar, tender mi cama, ayudarle un poco a mi mamá, y caminaba 45 minutos y me iba hasta la iglesia local más cercana, católica en aquel entonces, pero yo no iba a escuchar misa. Yo me pasaba toda la mañana hablando con Dios. Yo no sabía que tenía un llamado de Dios. Eso lo supe muchos años después, pero eso era lo que yo hacía. A grado tal que llamé la atención del párroco de aquella iglesia católica, que un día me dijo, te veo todos los años en las vacaciones y viniendo diario todas las mañanas. Te veo en la última banca allá atrás, no te paras, no te sientas, te veo en una actitud reflexiva. ¿Qué tanto haces?, me dijo aquel cura. Y yo le dije, yo, hablar con Dios, ¿y usted? Sí, fui un predestinado. Por cierto, no le hice caso hasta muchos años después. Esa es otra historia de mi testimonio. Pablo está registrando el hecho de que Dios ahora está cosechando pocas primicias de aquellos que primeramente esperemos en Cristo. A los gentiles, dijo. ¿Se acuerdan? Ahí en Romanos. Primero a los judíos. Escoge a los judíos. Perdón, a los israelitas. Predestinó a los israelitas. Pero los gentiles serán los primeros. Para luego llegar a los israelitas. En verdad el mundo vendrá en segundo lugar, aunque escucha esto. Unos pocos están siendo llamados y entrenados ahora, hoy, para ser los primeros en el plan de Dios. Así que si tú tienes un llamado, mi consejo es, escúchalo y obedécelo, ¿eh? Porque no todos lo tienen. ¿Escuchaste? No todos tienen ese llamado. Todos tenemos derecho por libre albedrío a buscar a Dios y a hacernos hijos de Dios, a ser adoptados por Dios. Pero no todos han sido predestinados para ser llamados por Dios. Así que si eres uno de ellos, una de ellas, considera que tienes un privilegio que pocos tienen. De haber sido escogido por Dios, de haber sido llamado por Dios, porque entonces Dios tiene un propósito para ti, para tu vida. Y esta es una revelación asombrosa, maravillosa. El simple hecho de saber entonces que así como el pueblo de Israel que fue predestinado, que fue escogido, que fue llamado por Dios, habemos, y me puedo incluir, lo digo con toda humildad, quienes también hemos sido predestinados y escogidos por Dios para un llamado concreto, es un privilegio que Dios nos le dio a todos. Y que tiene un propósito muy claro, preparar la venida de Cristo. Amén. Y establecer el reino milenial, el reino de Dios, que es aquí en la tierra, por cierto, no allá arriba en el cielo. Así que yo voy a cerrar esta primera parte del mensaje con 2 preguntas. ¿Disciernes esto? Segunda pregunta. ¿Puedes ver el poder dentro de este entendimiento y de esta revelación de Dios? Del cómo Dios podría usarte. Te recuerdo una cosa, Jacob, después de luchar toda la noche con el Señor no pudo con él y no lo dejó ir. Jacob hasta que le dio su bendición, así se lo pidió, le descoyuntó la pierna y le quedó como sea por el resto de sus días, pero recibió la bendición. Y Jacob, te recuerdo, no era el predestinado. Jacob no era el primogénito.
era su hermano Esaú. Así que aunque no haya sido predestinado, tú, escucha, tú puedes tomar la bendición de Dios, así como lo hizo el propio Jacob. Y entonces escogió a su descendencia, a los 12 hijos de Jacob, de Israel, como su pueblo escogido. Y así, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, hasta aquí lo vamos a dejar. Y en Cristo, creo que esto te va a ser de tremenda bendición, de tremenda revelación, que está lleno de mensajes y de señales este tiempo que hemos pasado esta mañana con Dios. Padre, gracias, Señor, por esta primera parte, Señor, de esta administración. Tú sabes lo que esperaba mi corazón, el poder compartirla, Señor. Y creo, Padre bendito, firmemente, y mi boca habla lo que mi corazón cree, que será multiplicada y escuchada y esparcida, Padre mío, porque la tienen que escuchar muchos y muchas, Señor. Sean hijos o no tuyos ya, sean predestinados tuyos o no, pero son creación tuya, Señor. Y si ellos deciden, así como Jacob lo hizo, Padre mío, en su tiempo, pueden luchar, Padre mío, por recibir de tu bendición, por recibir de tu salvación y por recibir su porción de la herencia, que es de lo que nos quieres hablar también, Padre mío. Esperamos con anhelo, Padre, la siguiente parte, la segunda, Padre, el siguiente domingo, Señor. Pero en la semana, Señor, danos de nuevo, Padre, danos favor, Señor, danos amor, Padre mío, para que compartamos esto, Señor, que hemos recibido, porque, Padre bendito, esto es para todos, Señor mío, Dios mío, para toda tu creación. Te entregamos, Señor, y te pedimos, Padre, que con poder, Padre, con amor y con misericordia, nos uses, Señor, para que esta verdad, Señor, sea esparcida y este diseño tuyo sea establecido. Te lo pido, Padre mío, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo el Señor. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su